El protagonista está en Gente que hace noticia. Cordiales saludos, señoras y señores. Estamos comenzando un nuevo programa de Gente que hace noticia. En esta oportunidad nos honra con su presencia el doctor Waldo Albarracín, ex defensor del pueblo. Gracias por estar con nosotros, doctor. Un placer. Y a lo largo de todo el programa vamos a conversar sobre los derechos humanos en Bolivia. ¿Cómo se encuentra actualmente? Hay diferentes sectores sociales, de la prensa, hay sobre el tema del aborto, lo que ha pasado en Chaparina. Hay muchos temas, doctor, que podemos hablar a lo largo del programa, así que vamos a tratar de sintetizar de a poco para ir tratando cada uno de ellos. Pero para comenzar, ¿cómo están actualmente, doctor, en Bolivia los derechos humanos? Usted ha sido un hombre que ha estado bien de cerca, ex defensor del pueblo. Actualmente, ¿cómo está este tema en nuestro país? Mire, los derechos humanos, como en cualquier otro país que se rige por la Constitución Política del Estado, en general tendrían que estar bien respetados en Chile, en Argentina, en Perú, en Bolivia o en Estados Unidos. Esa es la idea, ¿no? La democracia sirve o es un escenario adecuado para que los derechos humanos de cada individuo estén presentes en todo momento, como el derecho a la vida, a la salud, la educación, la libertad de expresión, etc. Ahora, eso es lo que prevé las constituciones políticas de cada país y también la nuestra, la boliviana. Sin embargo, no siempre esta consigna se cumple a cabalidad. Es decir, la situación de los derechos humanos suele estar, en entredicho, no porque estén fallando las normas o la Constitución sea insuficiente, sino porque la conducta de la autoridad pública, que es la encargada de resguardar los derechos humanos, muchas veces es antagónica a estos principios, la actitud, la forma de pensar, de actuar. Y esto ocasiona que la gente esté con sus derechos humanos todavía en suspenso. Entonces, ¿qué podemos decir en Bolivia? Que si bien de acuerdo a la Constitución los derechos humanos deben respetarse de forma sagrada, pero todavía encontramos muchos escenarios donde se conculcan los derechos humanos y eso hay que corregir. Cuando usted se refiere a que la idea es esa precisamente de que la Constitución de cada país respeta y resguarda que hayan los derechos, no sucede así del todo entonces. No sucede así porque no hemos terminado de construir una verdadera cultura de los derechos humanos en Bolivia. Aún subsisten escuelas, pensamientos, lógicas autoritarias que se han heredado desde las dictaduras militares, se han trasplantado a la democracia y cada autoridad que ocupa un cargo jerárquico, ya sea desde presidente de la República, parlamentario, vicepresidente, policía, militares, etcétera, o un juez muchas veces, cree que ese cargo que ostenta es para que los demás le rindan pleitesía. Claro, algunos dicen de que también el cargo le exige otra postura y muchas veces hay abuso de poder o algunos que son afectados denuncian precisamente eso, abuso de poder. ¿Esta es la causa de que no se esté cumpliendo a cabalidad entonces en nuestro país? Es que no se entiende a cabalidad el sentido del cargo público, porque en democracia más que autoridad pública debe sentirse la persona servidor público, desde la presidencia de la República pasando por otros cargos. Es el servicio a la colectividad, a la ciudadanía, la que te debe guiar como forma de pensar y forma de actuar. Sin embargo, ocurre que más bien la mayoría asume que es autoridad y cree que ya está en un pedestal y que los demás deben estar por debajo de él, le deben rendir pleitesía, como dije hace rato. En esa medida, sus actos suelen ser de abuso, de poder, de uso indebido de influencias, de atropello a los demás y de empezar a reprimir a quienes no se subordinan a él. Y cuando sucede esto, ¿quién hace prevalecer los derechos de la población? Quien debe hacer prevalecer
esto es el mismo Estado a través de instituciones creadas para este efecto. Por ello se ha creado, por ejemplo, una Defensoría del Pueblo, que es una entidad del Estado. Luego, el propio Ministerio Público, la Fiscalía, si revisamos con cuidado la Constitución, dice que es una institución pública que representa los intereses de la sociedad. Sin embargo, en la práctica, vemos que, por ejemplo, los fiscales se han convertido en simples funcionarios proestatales, progubernamentales, ni siquiera proestatales. Actualmente. Actualmente. Entonces dejan en indefensión a la gente. El policía, que no se puede dar un criterio absoluto, pero en muchos casos puede estar cumpliendo un buen trabajo de protección ciudadana, pero en otra parte se dedica a la represión ciudadana. Si recogemos nosotros una apreciación del ciudadano común, el ciudadano de a pie, precisamente dice eso, no se siente ni respaldado por la policía, no se siente seguro con los fiscales y mucho menos algunos no confían en la justicia. Entonces, ¿a quién debe acudir? Precisamente, mira, si tú como periodista te sales a la esquina, te paras en una calle muy concurrida por la gente y preguntas a 50 ciudadanos si creen en la justicia, 60 te van a decir que no. Si a la misma gente le preguntas que si se siente protegida por la policía, probablemente la mayoría te va a decir que no. Entonces, y hazle una tercera pregunta, ¿crees en los políticos? Pregunta a 100, 150 te van a decir que no. ¿Cuál es la razón para que la respuesta de la ciudadanía respecto al Estado sea tan negativa? Es que todavía tenemos un Estado que asume que no está para servir, sino para servirse. Entonces, esa falta de convicción de la autoridad pública ocasiona que todavía la gente desconfíe del funcionario público. Y no solo de un policía, de un juez o de un político, sino en general de un funcionario público. Cuando tú vas a una alcaldía, a una gobernación departamental, a X entidad pública, como que todavía desconfías del que está debajo de... Los que están fallando entonces son los que están en función de poder. De poder, exactamente. Y por eso es importante entender que el ejercicio de poder en democracia es cualitativamente distinto al ejercicio de poder en dictadura. En dictadura, el que está ejerciendo poder lo hace en función de sí mismo, ¿no? Es un autócrata y finalmente busca beneficiarse a sí mismo y trata de que los demás se subordinen. En democracia más bien es al revés, porque no nos olvidemos, para los que nos están escuchando, que democracia etimológicamente deriva de dos palabras griegas, demos y kratos, quiere decir gobierno del pueblo. Entonces, se supone que quien está en función gubernamental, en función estatal, está actuando en representación del pueblo, por tanto debe tratar de satisfacer a ese pueblo, lo que no ocurre en la práctica. A criterio suyo, precisamente eso le iba a preguntar, a criterio suyo, usted que es un hombre que ha estado bien de cerca sobre este tema de los derechos humanos, ¿se respetan o no en Bolivia? No se respetan. Obviamente hay una constitución, hay normas importantes, Bolivia ha firmado una cantidad de convenios internacionales sobre derechos humanos, pero en la vida cotidiana hay muchos bolsones de vulneración de derechos que todavía están vigentes. ¿Cómo corregir esto? Con educación, por un lado, concientizando en general a todos, pero también sancionando las violaciones a los derechos humanos. Porque el mejor incentivo para que la vulneración de un derecho se repita es la impunidad sobre ese hecho. Entonces, si supongamos, en determinado lugar, ante un conflicto, la policía ha ocasionado la muerte de 3 ciudadanos, me estoy inventando un caso, por ejemplo, para dar un ejemplo, y si esos policías, en lugar de ser sancionados, son premiados, obviamente que ese policía mañana va a repetir el hecho. No se sienta un precedente. No se sienta un precedente, se deja en la impunidad del caso. ¿Y cuántos casos de esos tenemos? Uno de los que más ha causado bastante polémica es de conocimiento público lo que pasó con la represión indígena en Chaparina. No vamos a entrar en detalle que quién tiene la culpa o no, sin embargo el hecho ocurrió y hasta el momento no sabemos cómo están las investigaciones. Ese es un ejemplo emblemático de lo que estoy diciendo. Como cuando las imágenes
Y ahí está también el valor de la prensa, que muchas veces les molesta. A ver, ¿a quiénes les molesta más la prensa? A los políticos. A la ciudadanía no. Porque incluso cuando, digamos, alguna persona es atropellada en algún lado, llamen a la prensa, dicen. O sea, como por instinto de conservación, intenta encontrar en la prensa... Como que el ciudadano común siente que la prensa es su aliada. Es su voz, su apoyo. Su aliada natural, ¿no? Entonces, y lo que ha pasado en Chaparina, los policías jamás se han imaginado que la prensa le iba a poner en descubierto, ¿no? Ellos tomaron sus precauciones, pero no les dio resultado. No se dieron cuenta que habían cámaras que les estaban filmando. Bueno, entonces esos abusos que se han cometido de parte de policías te muestra dos tipos de autores, el autor intelectual y el autor material. El autor material es aquel que las cámaras identifican, a esos que están golpeando indígenas, poniendo masquilla en la boca, etcétera, ¿no? Sin embargo, hubo una orden. Hubo uno, porque esos policías, y es importante que la ciudadanía lo entienda, esos policías nunca actúan por voluntad propia, por decisión propia. En las Fuerzas Armadas, en la policía, todo viene por orden superior. Entonces, alguien ordenó a esos policías, a esa autoridad intermedia, supongamos un teniente, le ordenó su capitán, su coronel, su comandante, y al comandante le ordenó a alguien del Ministerio de Gobierno, y a ese ministro de Gobierno le ordenó a un presidente, así es. Entonces no hay por dónde perderse. Entonces, si hubo esta situación y pasó tal como lo estamos conociendo y es de conocimiento público, entonces, ¿cuál debería ser la forma correcta para que uno se haga respetar los derechos humanos y no vuelva a pasar esto? A eso me voy. Si la policía o el gobierno incurrieron en un determinado abuso, la propia democracia crea instituciones que teóricamente tienen que ser independientes, pero no solo teóricamente, sino prácticamente. Entonces, si nosotros tuviéramos un ministerio público, una fiscalía independiente, porque su independencia está en la ley, pero me refiero en la práctica, ¿no? ¿A qué se refiere que en la práctica? ¿No está siendo independiente? Absolutamente. Está vinculada, prácticamente dominada por el gobierno. Entonces, en el caso de Chaparina, si nosotros tuviéramos fiscales independientes, ya tendríamos hasta ministros presos. Pero más bien lo que ha sucedido en Chaparina es que casi los enjuician a las víctimas, acusándoles de intento de secuestro, intento de asesinato, etc. Pero el tema principal de juzgar a los que ordenaron y a los que practicaron la represión, no ha pasado nada. Pero ¿quiénes se han encargado de dar esa protección, de generar impunidad? Los fiscales. Pero la fiscalía, si tú revisas las leyes, no vas a encontrar una sola norma que diga que es parte del gobierno. ¿Por qué dice usted o afirma esto de que está sujetada o subordinada de este tema a los fiscales? Por una razón elemental. ¿Quién nombra al fiscal general? Hace poco lo han nombrado precisamente en la Asamblea Legislativa, el Parlamento, ¿no es verdad? Ahora, ¿cuál es la correlación de fuerzas políticas de ese Parlamento? En este momento afín al gobierno. Por tanto, no van a ser tan inocentes los parlamentarios de dar lugar al nombramiento de una autoridad imparcial. Tienen que dominarlo todo. Eso es lo que en algún momento dijo el vicepresidente. Para garantizar el cambio se tiene que copar el Estado, se tiene que tomar todo el Estado. Y en ese objetivo netamente político, pero que puede ser incluso antidemocrático, se ejerce dominio sobre jueces, sobre fiscales, ¿no? Y bueno. ¿Cuán tan negativo es esto? De que se copie absolutamente todo el poder. Es muy peligroso porque deja en una especie de inseguridad jurídica a la ciudadanía y una situación de indefensión ciudadana, como que da a entender de que las personas que no están bajo el paraguas del gobierno están desprotegidas, no tienen quien los proteja. Por eso para mí es fundamental en democracia, y en esto que estamos hablando, los derechos humanos, que las autoridades judiciales, las autoridades del Ministerio Público y otras instancias tienen que mantener una fortaleza institucional a través de su independencia política. ¿Cómo se lo puede lograr esto si actualmente el partido en función de gobierno tiene la mayoría en el Congreso? Y tiene las autoridades también, como el fiscal general, en este caso, ha sido nombrado por la Asamblea Legislativa, donde tienen mayoría. Hay avances, hay que reconocer que hay autoridades que, pese a haber sido nombradas en esa mayoría parlamentaria, han sabido desprenderse en su momento.
Le pongo el ejemplo de la Defensoría del Pueblo. Por ejemplo, fue designada también por una mayoría del MAS. Pero ya la autoridad en el ejercicio del cargo vio que era más importante defender los derechos humanos y salió con informes que incluso denunciaban a la policía, a autoridades, ¿no es verdad? Últimamente estamos viendo que el Tribunal Constitucional, que también, si bien emergió de una elección del pueblo, es decir, en las famosas elecciones del 16 de octubre del año pasado, pero no nos olvidemos que la depuración la hizo la Asamblea Legislativa en base a su mayoría parlamentaria. Sin embargo, de ese antecedente, estamos viendo que últimamente ha estado emitiendo sentencias muy imparciales, muy desprendidas del objetivo político partidario del gobierno. Entonces yo tengo esa esperanza, que no es muy grande, pero que hay que fortalecerla, de que poco a poco un conjunto de instituciones vayan desprendiéndose de esa especie de dominio fáctico. ¿Hay esa independencia que debería ser tal como manda la ley? Tal como manda la ley. Muy bien. Vamos a hacer una pausa, doctor. Cuando retornemos, seguimos hablando sobre los derechos humanos en Bolivia, pero ya nos daba usted un pequeño adelanto de un fallo que ha salido en las últimas horas, y se trata de este fallo que elimina el desacato, el delito del desacato. Pero, ¿cómo es esta figura en lo legal? ¿Cómo se le aplicaba o cómo se entiende ahora que ha sido totalmente anulado? Le contamos esto luego de la pausa. Gente que hace noticia. Hola Santa Cruz, muy pronto y por Cristal de Televisión, casa televisiva amiga que nos abre las puertas, esta escenografía será un espacio especial en el cual las mujeres debatiremos los temas más importantes. Mujeres muy destacadas, con una gran experiencia, con mucho conocimiento, mucho que decir y que enseñar, nos harán parte de su experiencia de vida, nos enriqueceremos con sus historias, vamos a hablar de las temáticas más profundas y que atañen a nuestro género, inclusive también de los temas de coyuntura del momento en nuestro país. No se olvide, muy pronto por Cristal de Televisión, porque la comunicación sirve precisamente para unirnos a todos los bolivianos. Aquí nos encontraremos, en Diosas por Cristal Televisión. Espérenos. Los años que vivimos juntos cuentan. Los años que he trabajado en esta plaza cuentan. Los años que he vivido cuentan. El 21 de noviembre, el censo cuenta con los adultos mayores. Porque nuestra historia cuenta. Abre tu puerta al censo. Todos contamos, todos valemos. Instituto Nacional de Estadística, INE. Creo en ti, en tu esfuerzo. Creo en tu camino y en cada paso que das. Creo en tu valor y en tus ganas de crecer. Creo en tu futuro, porque creo en ti. Becas Creando Valor. 100 nuevas becas universitarias completas. Inscripciones hasta el 31 de octubre. Cree 50 años de energía solidaria. Don Raúl Otero Reich dijo: yo soy el hombre de la selva, perfume, cántico y amor, pero encendido de relámpagos, pero rugiendo de huracanes. Yo soy un río, de pie. Y así, ese hombre de la selva, ese río de pie, logró construir la Santa Cruz de hoy, en donde todo fluye intensamente, gracias al trabajo y al esfuerzo de todos, y en donde todavía queda mucho por hacer. Por ejemplo, veamos a Zaguapac con sus grandes obras, sus más de 3.400 kilómetros de red de agua potable y 1.700 kilómetros de alcantarillado sanitario, servicios que mejoran la calidad de vida de más de 1 millón de personas. Hay otros muchos ejemplos que nos hacen sentirnos orgullosos de nuestra Santa Cruz, de este río de pie. Santa Cruz de pie avanza. ¡Felicidades! Zaguapac, el agua de todos. Gente que hace noticia. Seguimos con más de Gente que hace noticia. Nos honra con su presencia el doctor Waldo Albarracín, ex defensor del pueblo. Decíamos, doctor, antes de ir a la pausa, hay independencia poco a poco de los poderes, usted lo decía,
el tribunal ha dado un fallo donde se ha eliminado esta figura del desacato del Código Penal boliviano. ¿Cómo se entiende esto ahora? Es importante, más allá de que usted me entienda, me interesa que entiendan los que nos están viendo y escuchando. El delito de desacato fue creado con una finalidad exclusivamente de represión política durante la dictadura militar del entonces, no sé si era general o coronel Hugo Banzer Suárez, allá en los años 70, 73, 74. ¿Por qué? Porque esa dictadura era tan rígida que muchos opositores estaban encarcelados por su actitud de oponerse, no por delincuentes, pero estaban presos, en otras palabras, presos políticos. Esto había generado en el ámbito internacional una crítica muy fuerte a la dictadura de Banzer. Entonces, Banzer, en la idea de alivianar esta crítica, cuando estaban reformando el Código Penal, que por más hasta esas épocas Bolivia se desarrollaba con el Código Penal Santa Cruz, imagínense, de la época del mariscal Andrés de Santa Cruz. Entonces, en esa reforma al Código Penal incorporaron 3 delitos: el desacato, la apología pública de delito y la instigación pública a delinquir. ¿El desacato específicamente a qué se refiere? Se refería el desacato a que todas aquellas personas que hablen mal de las autoridades públicas, de las autoridades de gobierno, ¿no?, y que los ofendan públicamente, entonces, en lugar de enjuiciarlos por difamación, calumnia, injuria, la idea era enjuiciarles por desacato. Aunque la palabra así, en el diccionario, desacato quiere decir desobedecer. Desobediencia. ¿No es cierto? Pero en este caso ellos aplicaban penalmente de esa forma. Entonces, encarcelaban mucha gente por desacato, y cuando ya la comunidad internacional para decir, no, aquí no hay presos políticos, sino estos son delincuentes. O sea, la idea era criminalizar la protesta social, ¿no? Bien. Pero pasó la dictadura de Banzer en el año 78 y se supone que ya en democracia casi no se aplicaba mucho esta figura, estaba quedando ahí de adorno en el código. Pero en estos últimos hasta meses que o años en el gobierno esta figura de don Evo Morales como que desempolvaron la figura y la volvieron a sacar con un objetivo exclusivamente de represión política. Y no solo son opositores, porque hay gente que piensa que solamente son los opositores, que la derecha. Yo le puedo dar casos, mencionar casos de gente, más bien del ámbito social, el caso del dirigente en La Paz del Movimiento Sin Tierra. Lo tuvieron 6 meses en la cárcel, solamente por haber hablado mal, si tú quieres, o protestar contra el ministro de la presidencia y el vicepresidente, el señor Machicao. ¿Se lo ha hecho de una manera mal utilizada en estos últimos tiempos? Claro. ¿O de un principio no debería ser esta figura así? No, o sea, yo creo que esta figura ya no debería existir. Por tanto, cuando el Tribunal Constitucional emite una sentencia estos días, declarando al artículo que tipifica el desacato como delito, lo declara inconstitucional, implícitamente está disponiendo su extinción. O sea, ya no existe el delito de desacato en Bolivia porque era inconstitucional. ¿Ya? Está pues afectando incluso un derecho, su vigencia afecta un derecho fundamental que es la libertad de expresión. Por tanto, al quedar sin efecto, los jueces que están conociendo procesos de desacato contra determinadas personas, tienen que archivar el expediente. Y queda eliminado esto. Eliminar. Porque había bastantes parlamentarios, gobernadores y bueno, otro tipo de personas civiles también, como usted lo está mencionando, que estaban con esta figura del desacato. Ahora que el tribunal dice esto no va, es inconstitucional, se elimina. Exactamente, o sea, al declarar inconstitucional el Tribunal Constitucional la figura delictiva del desacato, ya decreta su inexistencia. Por tanto, no te pueden juzgar penalmente, menos sancionar, por un delito que no existe. Eso significa que en el caso de personas que, por ejemplo, el juez ha tomado alguna medida precautoria, la detención de alguien, tiene que ordenar su libertad. Si alguien está con arraigo o va a firmar, en fin, algunas medidas sustitutivas de la detención, también deben quedarse en efecto. En mi opinión, incluso de oficio el juez, no tiene por qué esperar que se lo pida
la parte procesada. Muy bien, es interesante esta figura porque me imagino que muchos se han pronunciado sobre este tema, principalmente algunos parlamentarios que tenían también esta figura, este delito que, bueno, hoy día ya no lo es, y otro también que estaba preocupando y se levantó una polémica, doctor, en estos últimos días sobre el tema de la libertad de expresión y lo que sucede con las redes sociales. De una u otra manera, ¿se vincula con algo de esto? Porque también el vicepresidente hablaba y decía de que tenía anotado con nombre y apellido a las personas que de una u otra manera ofendían al presidente. Ahí también podría haberse dado ese tipo de desacato, sí, ¿o no? Puede, porque hay una figura, es decir, el desacato se crea para quien públicamente ofende la dignidad de una autoridad pública. Entonces, lo que estaba diciendo el presidente, el vicepresidente era prácticamente decir, estoy haciendo mi lista negra de todos aquellos que hablan mal de mi presidente para acusarlos con mis fiscales y luego hacerlo encarcelar con mis jueces. Eso. Estas declaraciones causaron un revés, un efecto boomerang. En vez de ser algo positivo, aumentaron las críticas. Claro, es que yo creo que fue una actitud impertinente del vicepresidente porque en un sistema democrático, como dije hace un momento, la libertad de expresión es un valor superlativo que se cuida. Ahora, claro, con eso no estoy diciendo que el que se expresa tiene derecho a insultar, no. Se supone que los derechos de uno terminan allá donde empiezan los derechos de otro. Pero en la crítica no siempre tiene que interpretarse como un insulto. La crítica es algo saludable que debe darse en democracia. Tú puedes criticar a un alcalde, puedes criticar una determinada gestión gubernamental, etc. Y qué mejor, porque en base a esa crítica se pueden mejorar las cosas. Pero lo que he notado es que lamentablemente se estaba tratando de concentrar, de ocupar gran parte del tiempo en qué personas opinan, qué personas emiten sus puntos de vista que son contrarios a la autoridad pública. Yo digo, ¿para qué? O sea, tendrán tiempo porque todas las personas tenemos un conjunto de ocupaciones y a mí realmente me faltaría tiempo para hacer lo que está haciendo el vicepresidente. Me admira que una persona tan ocupada se esté concentrando gran parte de su actividad en elaborar listas negras. Claro, y el tema del uso de las redes sociales es bastante amplio porque miles ingresan a ese lugar, pero también algo que hay que destacar y tiene que ser constructivo también, el uso que se le está dando al tipo de las redes sociales. Si bien decía también el director de la ATT de que no es necesario una nueva ley para normar esto, porque existe el tema de la discriminación, ley de racismo. Entonces, doctor, ¿qué recomienda usted en este caso a las personas que utilizan redes sociales también? Y mi recomendación a todos aquellos que utilizan el Twitter, el Facebook, en fin, es que cuando acuden allá con todo derecho a ejercer su libertad de expresión, eviten incursionar en mensajes negativos. Por ejemplo, insultos, ridicularizar a una persona, porque al final todos tenemos derechos. ¿Eso qué significa? El que está cumpliendo una función pública también tiene derecho a su dignidad. Y, es decir, no hagas lo que no quieres que hagan contigo. Esa sería una recomendación más humana, ¿no? Si a ti no te gusta que te insulten, que te ridiculicen como persona, procura actuar con los demás de la misma manera. No hagas lo que no quieres que te hagan a ti. Entonces, bajo esa relación de respeto mutuo, creo que podemos construir una comunidad más fraterna, más democrática en Bolivia. No estoy diciendo con ello que no se, por ejemplo, formulen observaciones a una determinada gestión pública. Tú puedes pronunciarte criticando la gestión de un alcalde, de un gobernador, de un presidente, de un diputado o de un policía, etc. Tienes todo el derecho de hacerlo, pero yo creo que hay también formas. Entonces, esto es de ida y vuelta. Así como la autoridad pública no tiene por qué andar amenazando ni elaborando listas negras, ¿no? Es una amenaza esto. Claro, para coartar la libertad de expresión, pero también en el ámbito del ciudadano común que acude a veces con falsa identidad incluso, ¿no? Al Twitter, a todas estas redes sociales. Qué mejor si cuando va allá a este escenario donde compartes con tanta gente, tus mensajes son fructíferos, son constructivos, ¿no es cierto? Justamente, en favor de todos. Justamente con esto, doctor, porque se viene el tema de la tecnología y va avanzando cada día también.
tiene que haber cambios en la lucha por esta defensa por los derechos humanos, entonces. Claro. Porque también tiene mucho que ver el tema, como decíamos, de las redes sociales, el internet y el tema de la función del gobierno y todo lo demás. Es cada vez más amplio. Así es. Mire, la ciencia, el avance tecnológico nos está dando nuevos escenarios de relacionamiento social y hay que saberlos aprovechar en función positiva. O sea, creo que si algo nos está faltando, lo que te dije en un principio, si no hemos terminado de construir una cultura de los derechos humanos en Bolivia, es por eso que todavía se siguen vulnerando derechos, y no solo en la relación Estado, autoridad pública versus sociedad civil, también en las relaciones privadas, por ejemplo en la familia. El padre que puede practicar violencia doméstica en la casa, o maltratas a tus vecinos, o en la relación obrero-patronal, en la relación en el colegio, profesor-alumno, etc. Hay muchos escenarios de la vida que no necesariamente son el escenario político, donde esa especie de relación de poder que ostentas te puede convertir en un abusador de los derechos humanos. Entonces, ¿qué mejor si en el cargo que estás eres una especie de mensajero de los derechos humanos y procuras que allá donde hay una empresa, donde hay una escuela, una universidad, o una familia, o un vecindario, o una asociación, lo que sea, el que está a cargo de eso, o sea, dirigiendo eso, ese grupo social, ¿por qué no es el primero en dar ejemplo? Bien, le corto un momentito más, doctor. Vamos a ir a una pausa. Cuando retornemos seguimos hablando de los derechos humanos. Vamos a hablar un poco de este tema también que levanta bastante polémica sobre una posible ley que permita el aborto en Bolivia. Ya se ha dado esta figura en algunos países como Uruguay. Vamos a ver cuál es la posición que tiene don Waldo Albarracín luego de la pausa. Gente que hace noticia. Así es como veo. Así es como leo. Así es como voy de un lugar a otro. No puedo ver. Pero siempre puedes contar con nosotros. Este 21 de noviembre el censo tocará nuestra puerta. Para que nos vean, para que consultemos. Porque en el diseño de las políticas públicas todos contamos. Abre tu puerta al censo. Abre tu puerta al censo. Todos contamos, todos valemos. Instituto Nacional de Estadística, INE. Don Raúl Otero Reich dijo: yo soy el hombre de la selva, perfume, cántico y amor, pero encendido de relámpagos, pero rugiendo de huracanes. Yo soy un río de pie. Y así, ese hombre de la selva, ese río de pie, logró construir la Santa Cruz de hoy, en donde todo fluye intensamente, gracias al trabajo y al esfuerzo de todos, y en donde todavía queda mucho por hacer. Por ejemplo, veamos a Zaguapac con sus grandes obras, sus más de 3.400 kilómetros de red de agua potable y 1.700 kilómetros de alcantarillado sanitario, servicios que mejoran la calidad de vida de más de 1 millón de personas. Hay otros muchos ejemplos que nos hacen sentirnos orgullosos de nuestra Santa Cruz, de este río de pie. Santa Cruz de Pie avanza. ¡Felicidades! Zaguapac, el agua de todos. Gente que hace noticia. Estamos ya en el último bloque del programa de Gente que hace noticia en compañía del ex defensor del pueblo, Waldo Albarracín. Decíamos, doctor, antes de ir a la pausa, ¿cuál es el criterio que usted tiene sobre esto de que posiblemente hay un tratamiento de una ley para legalizar el aborto en el país? Mire, hay muchos criterios sobre eso. Hay un debate que todavía no ha concluido, porque hay grupos de mujeres que plantean el aborto en función de la defensa de los derechos humanos de la mujer, ¿no? Que tiene digamos, ese derecho de disponer de su propio cuerpo, etc. Hay otras tendencias que más bien apuntan hacia el derecho a la vida y que esta parte desde la concepción, ¿no es verdad? Y las dos posiciones chocan en el momento de que si se practica o no se practica el aborto. Ahí está un tema que todavía no se lo ha debatido e incluso una posible ley va a generar revuelo. Ya hubieron otros escenarios donde ha habido mucho enfrentamiento. Yo creo que estamos equivocando el camino en el siguiente sentido y que hay que analizarlo. En realidad el problema
no está en la decisión o no de abortar, sino que en qué circunstancias se presenta el aborto ante la eventualidad de un embarazo no deseado, ¿no es cierto? Ese es el problema. En la prevención. Claro, entonces la niña, una adolescente, una mujer aborta porque está frente a una circunstancia de embarazo no deseado. No quiso embarazarse. Ahora, ¿por qué no quiso embarazarse? ¿Por qué? Aunque no quiso embarazarse, ¿por qué se embarazó? Porque no fue beneficiada con una orientación, con políticas, con programas de orientación sexual. Se puede dar por muchas circunstancias, violación, algo no planificado, en muchas situaciones. De darse esta figura, ¿usted estaría a favor o en contra? Mire, yo en realidad no me inscribiría ni para pelear si estaba a favor o en contra, sino más bien yo apunto a la idea de evitar el problema final. Es decir, para que la gente no tenga necesidad de abortar, se tienen que adoptar medidas preventivas tendientes a evitar el embarazo no deseado. Acá deberíamos lograr que solamente se embaracen quienes quieren tener hijos. Y si hay personas que no quieren tener hijos, permitírseles un conjunto de mecanismos que tiendan a evitar el embarazo, que es distinto. Porque el aborto es una consecuencia del embarazo. Trabajar en base a la orientación, entonces. En base a la orientación. Y es ahí donde creo que las medidas, un conjunto de mecanismos anticonceptivos, pero que no afecten la salud misma de la mujer, deberían implementarse, y reitero, insisto en el tema de la orientación sexual, de la educación sexual. Lo que pasa es que ese tema a veces no se lo quiere tocar porque se lo ve como algo tabú en la familia, en la escuela, ¿no? ¿A cómo vas a hablar de sexo? Esto es mala educación, etcétera. O sea, hay una mentalidad todavía muy conservadora. Entonces, en el momento en que en estos lugares de educación, en la familia, en el colegio, en otros ámbitos, se le dé la suficiente orientación, especialmente a los adolescentes, sobre las relaciones sexuales, entonces creo que se puede ir avanzando. Pero nosotros siempre en Bolivia estamos acostumbrados a debatir los temas después de que ya viene la desgracia. Muy bien. En el tema, doctor, sobre lo que está pasando últimamente y se ha dado acá en Santa Cruz, del consumo y venta de droga en los colegios, ¿por qué cree que se dio esta situación? ¿O por qué actúa recién hoy día cuando se sabe de que esto viene de mucho tiempo atrás? Mire, ese es otro tema que muestra un descuido del Estado, porque la venta de drogas en colegios y en otros lugares no puede ser algo indiferente al Estado. Por eso, insisto yo, el Estado está para proteger, no solo para reprimir. Entonces, no se identifican, porque al final las personas que venden droga son el último eslabón de toda una cadena de narcotráfico, pero hay que cortarlo desde luego. Se quiere atacar lo que ya, como usted decía, el último eslabón. Claro. Cuando antes de eso viene la fabricación, bueno, claro, todo el proceso de elaboración. Así es. Entonces, creo que es importante ver el problema en su integridad. Entonces, solamente atacar una partecita es como en un cáncer, ¿no? Eso no se resuelve con una inyección. Se supone que se tiene que afrontar la enfermedad con un tratamiento profundo, completo. Es lo mismo en el tema del narcotráfico. Así que, más aún cuando esto de la venta de drogas genera mafia implícitamente. Donde hay esos movimientos económicos clandestinos, siempre hay grupos irregulares, grupos delictivos que finalmente ponen en riesgo la seguridad ciudadana de nuestra gente, la seguridad de nuestros niños. Falta presencia de Estado, entonces. Así es. Usted, como ex defensor del pueblo, ¿qué problemas identifica actualmente sobre los derechos humanos en Bolivia? Puntualmente, ¿qué problemas identifica? Advierto eso, que no hay políticas que tiendan a educar, a resguardar a nuestra gente, y hay que cambiar también la mentalidad de las autoridades. ¿Autoridades en función de gobierno? Sí, en función estatal en general, porque el que está arriba, sea un alcalde, sea un gobernante, siempre cree que está en un pedestal y que puede hacer lo que le da la gana. Sobre el tema de los presos políticos, que muchos han calificado con ese término, ¿cómo ve actualmente esto? ¿Se da esta figura o no? Bueno, el preso político es aquel
que justamente está enjuiciado y a veces encarcelado, más que por hechos netamente delictivos, porque constituye una molestia para un régimen, su presencia, su actuación. Entonces, claro, no vas a encontrar en ningún código penal el delito político como tal, no está tipificado. Pero hay que entender la connotación política del problema, ¿no? Y por eso es que yo apunto a que insisto en la necesidad de lograr en algún momento en Bolivia la independencia del órgano judicial, la independencia del Ministerio Público, para que realmente los que tengan que estar en la cárcel estén porque han cometido un delito y no porque piensan diferente o porque constituyen una molestia para determinadas instancias de poder. ¿Cómo ha visto usted hasta el momento al actual defensor del pueblo, Rolando Villena, y el trabajo que viene desempeñando? Bueno, yo he advertido que hay un intento interesante de recuperar la independencia de la Defensoría del Pueblo a partir de intervenciones importantes como el caso de Chaparina, donde la Defensoría se ha pronunciado justamente denunciando no solo los abusos de la policía, sino la vinculación política que se ha dado en este caso. Entonces, de hecho, ha señalado con claridad que el exministro de Gobierno, por ejemplo, tuvo participación en esto. Entonces, son señales interesantes en el sentido de ir avanzando para que instituciones, no solo como la Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, órgano judicial, Tribunal Constitucional, Contraloría, todos ellos actúen exclusivamente basados en la norma y en la vocación de servicio al margen de la presión o intento de dominio del poder. ¿Cuál fue uno de los problemas mayores que tuvo usted durante su gestión? Bueno, ¿Qué le costó superar? Justamente en mi época también hubo varios acosos, yo le llamaría, políticos. Por un lado la parte gubernamental, pero también la oposición. De ambos lados querían que la Defensoría esté de su lado, ¿no? Y la Defensoría solamente está al lado de los derechos humanos. Esa es la idea. Entonces te van a criticar, te van a molestar pues, si no te prestas a sus requerimientos. Eso es natural. Pero para eso se necesita siempre coraje, convicción. Sigue siendo un gran problema, pero creo que en la medida que exista respaldo ciudadano, eso se va superando. Bien, doctor. Para ir cerrando ya el programa, ¿algo más que quiera agregar sobre este tema de los derechos humanos en nuestro país? Reflexionando, quiero decir que no hay mejor sistema civilizado que no sea un sistema democrático. Justamente en este mes estamos cumpliendo 30 años de democracia en Bolivia y debemos encargarnos todos de fortalecerla. ¿Cómo? También reforzando las instituciones, ¿no? Haciendo respetar nuestros derechos, pero también respetando a los demás. Eso es fundamental, no podemos solamente hablar de derechos, sino de obligaciones. Bajo este principio, los derechos de uno terminan allá donde empiezan los derechos de otro. Gracias, doctor, un placer conversar con usted. Igualmente. Y han quedado bastante temas a buena agenda, pero esperamos que una próxima oportunidad también pueda orientarnos un poquito más sobre los derechos humanos en Bolivia. Gracias, doctor. Igualmente, gracias. Gracias a ustedes, le damos por estar en compañía de gente que hace noticias. Nos reencontramos en un próximo programa. Permiso. Gente que hace noticia.